Ya. Bueno, el señor Clavijo sabe que no está diciendo la verdad. Lo sabe perfectamente, ¿no? No es capaz de mantener esa posición mirando la cara precisamente a los que son responsables o los que fueron responsables del anterior gobierno. Él sabe perfectamente que la sanidad en Canarias siempre, no es que tenga agujeros, se producen desviaciones, en el sentido de que se presupuesta una cantidad al inicio del presupuesto y acaba ese año con una cantidad distinta. Su gobierno acabó con una desviación de en torno a los 380 millones en sanidad. Él es consciente precisamente de eso, de esa cantidad. Lo mismo que hicieron en sanidad, en educación, cuando ellos estaban en el gobierno. 2 meses antes de salir del gobierno, en el año 2019, firmaron un convenio y un acuerdo con los trabajadores, incrementando los salarios públicos sin ninguna cobertura presupuestaria, que produjo un desfase de los presupuestos de educación en torno a 148 millones de euros. Decir estas cosas que dice ahora, no solo miente, y lo que es más peligroso es que miente siendo consciente que no está diciendo toda la verdad. En Canarias, ¿usted recuerda la crisis que hubo del gobierno, estando el gobierno socialista precisamente con Fernando Clavijo, precisamente por los temas de sanidad, precisamente porque los presupuestos se aprobaban por una cantidad y acababan el año por otra cantidad superior? Eso ocurre todos los años. Le digo más, el año que viene, por esta misma fecha, estaremos hablando, si me lo permite, de la desviación que se va a producir en sanidad el próximo año, porque ocurre todos los años. Son conscientes de ello y lo conocen perfectamente. Y bueno, con lo de la educación, lo que se ha dicho con claridad es que las obras que permitían que esas aulas estaban abiertas en este curso eran obras que se adjudicaron justo cuando salíamos de la consejería, justo cuando acabamos el gobierno en el mes de julio. Están licitadas y adjudicadas. Unas obras acaban a principios de septiembre y otras a lo largo de este año, que fue lo que se informó. Y por tanto, justificar el primer día que llegan al gobierno, justo al día siguiente que toma posesión el Consejo de Educación, anunciar que las obras no van a estar acabadas el 1 de septiembre, cosas que nadie dijo que iban a estar acabadas, algunas estarían acabadas el 1 de septiembre y otras a lo largo de este año, como ocurrió el año pasado, pero curiosamente anunciar justo al día siguiente que las obras no iban a estar acabadas esos años, estaba empezando a construir el relato de que había que intentar llegar a un acuerdo con la concertada, con la iniciativa privada, para desplazar a esos niños a la iniciativa privada. Ese es en el fondo de la cuestión. El consejero ha dicho que iba a ser temporal y extraordinaria. Espero que sea así, que sea temporal y extraordinaria, porque algunas de las obras están acabando, se acabarán a finales de septiembre. Yo espero que en octubre los niños estén ya en esas aulas que están acabadas, porque estamos hablando de obras de 2 y 3 meses de actuación. No estamos construyendo un colegio nuevo, estamos arreglando algunas determinadas aulas de los colegios para que los niños puedan acudir en buenas condiciones a esas aulas, ¿no? Hombre, yo creo que no es razonable que el consejero al día siguiente de llegar a su cargo, lo primero que diga es soltar inmediatamente que no puede empezar el curso los niños de 0 a 2 años y que por tanto hay que buscar otra alternativa. No dijo en ese momento qué alternativa era, pero todo el mundo era consciente de esa solución, de que finalmente iban a acudir al sector privado, porque es lo que han estado manteniendo durante todos estos años en la oposición, insistiendo que además había que conseguir que los niños en esa edad fueran también a los colegios privados, ¿no? Ya empezó el curso pasado con cosas que no hizo el anterior gobierno del señor Clavijo, no fue incapaz de que estos niños de 0 a 3 años tuvieran plaza gratuita en la escuela pública. Se empezó hace un año, se continuaba con este año, lógicamente había que acabar las obras de las clases, pero eran obras que algunas, insisto, empezaban en septiembre y la otra a lo largo de octubre y de enero, que son lo que estaba previsto. Y hemos visto que la prioridad del gobierno va por otro lado, es más precisamente de justificar un relato para, insisto, justificar que finalmente se llegue a un acuerdo con la iniciativa privada y que esos niños vayan al sector privado. Vamos a ver lo que pasa dentro de algunos meses, si efectivamente esta medida es una medida extraordinaria y temporal y que esos niños, una vez que acaben las obras, que hay algunas obras que ya están acabadas, vuelven al colegio público. Bueno, es lo que habíamos hecho. El proyecto lo sacamos de Chita hace 2 años, en la anterior legislatura, ¿no? Y precisamente el gobierno anterior, antes de irse, acordó sacar la obra a licitar, no ya el proyecto, sino la obra, ¿no? La obra estuvo un poco parada, porque así lo dijo el consejero, pues estaba esperando a hacer algunos informes, y nos anuncian que la obra se va a licitar. Es una obra que se dio a licitar hace 1 mes y medio, y con la llegada del gobierno la ha retrasado, sin saber por qué. Y bueno, y también le dejamos sobre la mesa un informe sobre las medidas que había que adoptar, porque encargamos un estudio que duró 1 año y medio sobre todos los movimientos de tráfico que había que llevar a cabo en torno a
a Torre Las Palmas, porque es el nudo más conflictivo desde el punto de vista de tráfico de la ciudad, y que por tanto se habían hecho una serie de propuestas, algunas blandas y otras más duras. Blanda en este momento de modificar algunos sentidos de tráfico, medidas que conoce el Ayuntamiento y que conoce el Cabildo, porque antes de irnos se las ofrecimos y se las informamos al Cabildo y al Ayuntamiento, pero consideramos que estamos en momento de funciones y que lógicamente tendría que ser una decisión del próximo gobierno, tanto el gobierno de Canarias como el propio gobierno en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en el Cabildo. Y por tanto lo que se está haciendo en estos momentos es lo que se venía llevando hasta la fecha. Es imposible encargar un proyecto y tenerlo de la noche a la mañana. El proyecto se encargó justo cuando llegamos, se acabó un mes antes, incluso estábamos insustos en la última fase para poder empezar esa obra, que es fundamental, esa obra de soterrar. Algunos dicen que esa obra no va a solucionar los problemas de tráfico de Torre de las Palmas, y tienen razón, porque no es el objetivo de esa obra. El objetivo de esa obra es mejorar la comunicación con la zona industrial, con el Cebadal, con el barrio de la Isleta y también con el puerto, ¿no? Eso no va a mejorar, lógicamente. La Torre de las Palmas tiene otra obra, tiene otras propuestas, que es la que nosotros dejamos sobre la mesa para que estas instituciones en estos momentos estuvieran tomando las medidas. Ya los grandes asuntos, digamos, los grandes proyectos están hechos, ya están acabados, ahora están algunos en exposición pública, ¿no? Los 7 grandes proyectos que acabarán de forma definitiva con los problemas de tráfico de Tenerife están acabados, ¿no? Algunos de ellos a punto de licitar, porque algunos de ellos tienen los informes ambientales, que son obras muy importantes. Ahora es ese momento. El trabajo, digamos, gris, el que no se ve, es el que nosotros hicimos estando en el gobierno, que fuera encargar todos estos tipos de proyectos, que son proyectos que en su ejecución tardan en llevarse a cabo dos años y medio. Si luego le sumamos los informes ambientales, pues eso prácticamente se lleva una legislatura. Ahora está el gobierno en condiciones de poder adjudicar esos proyectos, cosa que no teníamos nosotros. Ahora la Consejería tiene, en su librería, tiene más de 42 proyectos para empezar a adjudicar. Nosotros cuando llegamos solo teníamos 2 proyectos para adjudicar al gobierno, ¿no? Y bueno, y ahora tenemos la capacidad de poder adjudicar proyectos y además de una financiación mejor de la que ellos dejaron, porque hemos conseguido incrementar la financiación del convenio de carretera en 220 millones más que los famosos millones de la deuda de carretera de hace algunos años atrás. No tanto, ¿no? Precisamente cuando gobernaba el PP en Madrid, que no maltrató con un recorte de 995 millones de euros en el convenio de carretera. Bueno, ahora vamos a hablar precisamente del debate de la Comisión del Gobierno del impuesto. Vamos a plantear nuestra posición contraria a ese impuesto, y vamos además de plantear que ese proyecto, ese decreto ley se estudie y se debata en el Parlamento por vía de proyecto de ley, se tramite por vía de un proyecto de ley. Bueno, nosotros lo que estamos ahora precisamente es tomando iniciativa respecto a la sanidad. Nos preocupa mucho la sanidad en Canarias. Los primeros datos que tenemos de los primeros decisiones del gobierno nos preocupa enormemente, porque lo único que han hecho es, bueno, incrementar en 3 directores generales el servicio de sanidad, colocar en puestos importantes a personas que no tienen nada que ver con el sector sanitario. Les ponía antes el ejemplo de una gran gerencia en un gran hospital, pero ahora están dirigiendo las áreas de salud, por ejemplo, en Lanzarote, de personas que no tienen nada que ver con el sector sanitario, sino con el sector turístico. Y bueno, nos preocupa que cuando nos anunciaron que iban a dirigir el Servicio Canario de Salud con grandes profesionales, pues estamos viendo que es exactamente lo contrario, que son militantes de Coalición Canaria del Partido Popular. Ahí vamos a hacer una incidencia importante, porque vamos a plantear una iniciativa de que esos tipos de nombramientos, primero, se negocien y se planteen una nueva reestructuración, un nuevo procedimiento de nombramiento, para asegurarnos que las personas que vayan al Servicio Canario de Salud sean personas que tengan que ver con el sector, sean profesionales y tengan que ver con el sector sanitario, ¿no? Vamos, lógicamente, también a plantear una iniciativa en torno a las preguntas que vamos a llevar a cabo sobre el 0 o 3 años. Vamos a insistir en esa situación, porque somos conscientes y además tenemos la información de que hay colegios que se acaben las obras en las próximas semanas, y queremos tener la garantía del gobierno que esos niños asistirán inmediatamente a clase y no van a esperar hasta el próximo curso. Y lógicamente, pues también hacer nuestra labor de oposición, que es controlar al gobierno en todas aquellas cuestiones que consideremos que no está haciendo, al menos desde nuestro punto de vista, primero, en los compromisos que adquirieron, y segundo, defendiendo el interés general del gobierno. Creo que este gobierno se ha destacado especialmente y a cabo en estos 3 meses de gobierno, porque es un gobierno que está permanentemente quejándose. Y bueno, la gente lo que quiere del gobierno de Canarias es que esté tomando decisiones
y que lógicamente solucione los problemas de nuestra comunidad y se queje menos. Pues creo que es un gobierno el más caro, como decía al principio, y el más numeroso, sin duda, y creo que está muy alejado. Es un gobierno que representa prácticamente, ya que ya lo conocemos, el gobierno de coalición PP y coalición canaria ya lo conocíamos hace algunos años atrás, de 4 o 5 años atrás. Por lo tanto, no es nada sorprendente, pero nos preocupa que el señor Clavijo, que ya ha sido presidente del gobierno, haya aprendido muy poco de su experiencia anterior. No se puede estar utilizando permanentemente la presidencia del gobierno de Canarias con un permanente queja. Se queja absolutamente de todo. Oye, uno tiene que defender, lógicamente, los intereses de la comunidad autónoma, pero creo que la vía más útil de defenderlo es en la vía del diálogo, del acuerdo y, lógicamente, ser contundente en la defensa de los intereses de Canarias. Y no en todo lo contrario. Está permanentemente quejándose. No hay una reunión del Consejo de Gobierno que no se manifieste públicamente una queja, ¿no? La que sea, bueno, y especialmente hacia el gobierno de España, un gobierno que son conscientes que están en funciones y que por tanto muchas de sus tareas están limitadas precisamente por estar en funciones. Han pasado 90 días y todavía no nos han presentado precisamente las directrices generales de qué va a ser el presupuesto del año que viene, cuando nosotros lo presentamos justo en el mes de agosto, cuando llegamos al gobierno, también en un gobierno en funciones que ocurrió hace 4 años atrás. Bueno, no lo sé, eso depende de Pedro Sánchez. Yo estoy convencido que habrá representación canaria en el gobierno. En el gobierno de Pedro Sánchez siempre ha habido un canario en el gobierno y por lo tanto yo espero que también en el próximo gobierno exista una persona de Canarias y que eso nos garantice que el acento canario está en el gobierno y que por tanto tengamos la capacidad, la influencia política para estar en las grandes decisiones que se haya que adoptar en el futuro. Hay una participación de Canarias en ese gobierno, por tanto yo espero y estoy convencido que habrá un canario. Ahora, la persona que sea, hombre o mujer, ya es una decisión personal de Pedro Sánchez.